podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Hola, hola, amigas, hermanas, queridas mujeres salvajes. Les quiero obsequiar un pequeño fragmento de una clase que es parte de mi escuela para parteras y duelas salvajes. Me pareció apropiado hacerles este regalo para juntas recordar nuestra historia, o una parte de ella, nuestra historia como mujeres, como madres y como parteras, porque vaya que esta palabra se nos ha sido robada y volteada en nuestra contra. Y por eso recordar es sanar. Recordar es recuperar las herramientas para defendernos y triunfar desde nuestra autenticidad. Y esta es una historia que nos pertenece. Espero enfáticamente que lo que menciono en esta clase acerca de la partería tradicional prehispánica no se malinterprete ni se saque de contexto. Quiero recalcar que hablo de forma generalizada y sé que existen muchísimas excepciones a lo que comento aquí. Y estas excepciones son algo que debemos proteger, promover, cuidar y rescatar. La verdadera partería prehispánica, matriarcal y respetuosa de la fisiología es algo que amo profundamente. Al final tendré más información sobre la escuela para parteras y duelas salvajes, por si este viaje es algo que te interesa. Este año solo habrá un solo ciclo de la escuela, pues han sido 3 ciclos seguidos, muy hermosos y muy intensos, en donde entrego todo de mí y necesito descansar. Así que si no deseas esperar otro año más, entonces este es el momento. Gracias por estar aquí. La historia de la partería y la historia del parto es un tema fascinante que me podría llevar 4 meses simplemente explicándolo o más bien compartiéndoselo. Y pues obviamente, aunque me encantaría, de eso no se trata esta escuela, así que intentaré resumir lo más que pueda en este pequeño segmento que estamos viendo ahorita. Para empezar, como ya me habrán escuchado decir muchísimas veces, pero voy a repetir, somos mamíferos desde hace más de 200 millones de años. Es decir, el parto es protegido por más de 200 millones de años de ser mamíferas, de que nuestro cuerpo haya perfeccionado el acto más natural que tiene, que es el de traer nueva vida al mundo. Y además de esto, por encima de todo, el parto también es protegido por al menos 7.500 generaciones de mujeres como tú y yo, que han parido de forma salvaje y autogestionada. ¿Y por qué 7.500 generaciones? Porque llevamos más o menos esa cantidad, 7.500 generaciones desde que tenemos nuestra fisiología y anatomía humana moderna. Es decir, llevamos 300.000 años con el cuerpo que todavía tenemos. 300.000 años en el que no ha cambiado nada en nuestra anatomía ni en nuestra fisiología. Y por ende estamos hablando de al menos 7.500 generaciones de mujeres que han dado a luz exitosamente, porque si no, no estaríamos aquí. 300.000 años de mujeres que han parido del modo en el que las mamíferas estamos diseñadas para parir. Por otro lado, el parto medicalizado que conocemos hoy en día, el parto moderno, comenzó hace más o menos 7 generaciones. Durante las primeras 5 generaciones, la tasa de mortalidad aumentó drásticamente tanto para las madres como para sus bebés. Los doctores tomaron posesión del parto y satanizaron literalmente a las parteras y en consecuencia, millones de mujeres y sus bebés perdieron la vida.
¿Saben a qué me recuerda esto? En el medievo se satanizó a los gatos y la Iglesia ordenó que todos los gatos fueran asesinados, porque se creía que los gatos eran los ayudantes de las brujas y que a veces eran las brujas mismas que habían cambiado de forma. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres sabias, las mujeres que sabían de herbolaria, tenían siempre un gato en su casa, porque estas mujeres sabían que las ratas traían enfermedades y que los gatos las cazaban. Así que por eso siempre las mujeres sabias tenían gatos en su casa. Pero la Iglesia satanizó a los gatos y por un periodo de varios años se asesinaron a todos los gatos que se encontraron. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Europa se infestó de ratas y empezó la peste negra, que mató entre un 30 y un 60% de la población europea. Y al no haber gatos, no hubo nada que pudiera mitigar el impacto que tenían las ratas en los países europeos. Y algo muy similar ocurrió con las parteras y las mujeres sabias. En el siglo XIX, mientras la mortalidad general disminuía y el estándar de vida mejoraba y la medicina moderna descubría bastantes curas para enfermedades comunes, por otro lado, la tasa de muerte materna y neonatal empeoró y se multiplicó terriblemente, pues los doctores tomaron el mando del parto y las parteras fueron satanizadas. Estas parteras eran mujeres que habían conservado milenios y milenios de conocimiento sobre el parto, mientras que los nuevos médicos eran hombres que estaban jugando con nuevos conceptos y experimentando con el cuerpo de las mujeres a base de las teorías y experimentos de otros hombres, porque obviamente todo el conocimiento que viniera de aquellas mujeres sabias era visto como sucio y erróneo. En esta parte de la historia hay un evento bastante singular, un ejemplo que no tiene par en ningún otro momento de la historia, y es que las mujeres ricas morían con muchísima mayor frecuencia que las mujeres pobres dando a luz. ¿Por qué? Pues porque las mujeres pobres solamente podían costearse a parteras, si es que podían costearse una partera, la mayoría de ellas paría de forma autogestionada, mientras las mujeres ricas podían darse el lujo de pagarle a un doctor, porque parir con doctor empezó a verse como la cosa correcta para hacer la cosa limpia, la cosa moderna. Recordemos, las parteras eran vistas como brujas, como mujeres sucias. Así que claro, las mujeres ricas le pagaban a doctores. ¿Y qué pasó? Que morían en una tasa muchísimo mayor a las mujeres pobres, a pesar de que las mujeres pobres tenían una salud y un estilo de vida muchísimo peor al de las mujeres ricas. Las mujeres pobres estaban malnutridas, llevaban dietas terribles durante el embarazo, muchas de ellas vivían en situaciones bastante insalubres y bastante peligrosas. Y aún así, sus partos eran mucho más seguros que aquellas mujeres ricas con buena salud y buena nutrición que parían con doctores. Y esta tasa tan alta de mortandad se mantuvo hasta mediados del siglo pasado. Te estoy hablando de que tu mamá o tu abuela, o ambas, todavía fueron parte de estos números, parte de estas tasas, o al menos parte de estos riesgos creados por la medicina patriarcal de la época. Aquí hay algo curioso. Durante los años 70 y 80, la mortalidad bajó y de hecho el parto en hospital se volvió casi tan seguro como el parto en casa, casi. Y fue una época bastante decente para el parto. Decente no significa buena, recordemos, pero decente, sobre todo comparada con los últimos años antes de esta época. Sin embargo, este periodo de luz, se podría decir, duró muy poco. Y con el aumento de las intervenciones médicas en países con mayor cantidad de medicalización, las mujeres de hoy en día tienen un riesgo del 50% más elevado a morir dando a luz del que tuvieron sus propias madres. Tú y yo tenemos más riesgo, el doble de riesgo de morir dando a luz en un hospital del que nuestras mamás lo tuvieron. ¿Por qué? Porque la medicalización está aumentando
y aumentando y aumentando. Y te invito a buscar tablas comparativas en internet sobre la mortalidad materna año por año en países altamente medicalizados como Estados Unidos, y verás que año con año la tasa de mortalidad materna aumenta y en algunos casos hasta se duplica, cuando debería ser al revés. Y estamos hablando de países que año con año le invierten más y más billones y trillones de dólares al sistema obstétrico. ¿Cómo es posible que la inversión financiera a la medicalización del parto esté a la par con la mortandad materna? La mayor causa de muerte materna es la hemorragia. Y una de las principales causas de la hemorragia son las intervenciones que suceden en el sistema médico. La hemorragia rara vez sucede sin intervención o sin sabotaje. Otra de las mayores causas de muerte materna es la embolia por líquido amniótico, que de nuevo sucede un 95% más en hospital que en casa. ¿Por qué? Porque su causa principal son las intervenciones. Un estudio estadounidense del 2009 descubrió que en el parto en hospital y con doctores existe un 54% más riesgo de muerte neonatal comparado con el parto en casa, 54%. Y de las 7 generaciones desde el parto medicalizado, ninguna ha tenido una tasa menor de mortalidad que la del parto natural en casa. Ninguna de las 7 generaciones de parto medicalizado ha probado ser más segura que el parto en casa. ¿Cómo es posible que el parto en casa sea un tabú y el parto en hospital no? ¿Por qué se nos ha hecho creer que el parto en casa es menos seguro cuando la realidad es todo lo contrario? ¿Podría quizás tener esto algo que ver con el hecho que el embarazo y el parto son la principal fuente de ingreso económico del sistema médico? ¿Que los hospitales hacen muchísimo dinero a través de los partos? No sé. Me gustaría regresar a ese estudio que acabo de mencionar, en el que se descubrió que en el parto en hospital y con doctores existe un 54% más de riesgo de mortalidad neonatal comparado con el parto en casa. Quiero traer este estudio de nuevo a la luz, porque ese mismo estudio descubrió también que los bebés nacidos en casa tenían muchísimo menos probabilidades de necesitar resucitación que los que habían nacido en hospital. Y también descubrió que todos los bebés nacidos en hospital tenían muchísimo menos probabilidades de necesitar cuidados intensivos neonatales que aquellos nacidos en hospital. Esto debido sobre todo al estrés, a las intervenciones médicas y al separar a mamá de bebé inmediatamente después del parto. Y la tasa de muerte es baja, independientemente de dónde nos encontremos. En casa es el 0.35 por cada 1000 partos, mientras que en hospital es del 0.64 por cada 1000 partos, al menos según este estudio. Pero aún así, aunque el número sea bajo, sigue siendo el doble en hospital que en casa. Vivimos en una época en la que el parto para la mayoría de las personas se ha convertido en sinónimo del entorno hospitalario, se ha convertido en sinónimo de la autoridad de los médicos y la supremacía de los dispositivos y la tecnología y los aparatos y los estudios por encima de nuestro propio cuerpo. El parto en casa, que durante todo el resto de la historia de la humanidad fue la norma, se considera hoy en día como una opción atípica y además de todo una opción arriesgada. Históricamente se cree que antes de la medicina moderna el parto era extraordinariamente peligroso y que las mujeres y los bebés morían de izquierda a derecha, pero que entonces llegó la medicina moderna y ¡pum!, todo cambió y ahora todo mundo sobrevive si está dentro de un hospital. Y no, históricamente esto no es cierto. Y sí, ha habido periodos en la historia en las que el parto ha sido muy peligroso, pero históricamente el parto solamente ha sido peligroso en 3 instancias: cuando había una guerra, cuando había una fuerte hambruna o cuando había una fuerte epidemia de alguna enfermedad. Igual que hoy en día, es sentido común.
Obviamente la mujer que está hoy en un campo de refugiados, que está malnutrida, que está estresada, que ha sido abusada, que vive en un estado de constante miedo y que se le pone a dar a luz en un entorno completamente desconocido, llena de personas que no hablan su idioma, a quien ella identifica como una potencial amenaza, pues va a tener un parto que va a ser bastante más complicado y peligroso y potencialmente fatal para ella o su bebé, comparado a una mujer que se siente tranquila, que tiene una buena alimentación, que no está enferma y que está en un entorno familiar. Es sentido común. Históricamente, si no había una fuerte epidemia de alguna enfermedad o una fuerte hambruna o una fuerte guerra en el lugar donde la mujer estaba pariendo, entonces el parto era seguro, como lo es hoy en día y como lo ha sido desde hace 200 millones de años. Todas y todos sabemos que las mujeres en la antigüedad tenían muchísimos hijos y que los tenían desde muy temprano. Todas y todos sabemos que las mujeres tenían hijos desde los 14 o 16 años y que tenían 10, 15 hasta 20 hijos. Muchas de nosotras tenemos abuelas o bisabuelas que tuvieron 13 hijos en una choza en algún rancho alejado de la ciudad más cercana. Es normal, pero al mismo tiempo tenemos la creencia de que el parto era sumamente peligroso y que cientos y miles y millones de mujeres morían todo el tiempo dando a luz. ¿Cómo es posible que las mujeres tuvieran tantos hijos si el parto era tan peligroso? Es asombroso pensar que en los últimos 100 y hasta casi 200 años más o menos, la medicalización del parto se ha naturalizado tanto a través del poder y la propaganda que se ha logrado crear un miedo generalizado al parto, a algo que siempre había sido visto como un evento normal de la vida de una mujer. El parto en casa era la norma, era lo normal, no era una opción, era simple y sencillamente la realidad desde el principio de la humanidad, desde el principio de la vida en la tierra. Hasta hace más o menos, pongamos 150 años, todas las personas de la tierra nacieron en casa. Y tú y yo y todas las personas que estamos vivas en la tierra hoy en día, estamos aquí porque nuestras antepasadas sobrevivieron al parto en casa y al parto autogestionado incluso de forma exitosa. Tú y yo y todas las personas en esta tierra somos la prueba viviente de la seguridad del parto. Pero el éxito de la medicalización y de la industria de la obstetricia ha dependido realmente de desacreditar al parto en casa y desacreditar a la partería. Y ha ganado supremacía gracias a una estrategia que implica profanar y sabotear al parto y crear miedo y asco al mismo, con el fin de posicionar a la obstetricia como la solución y la salvadora máxima. Esto está inspirado en la misoginia. Misoginia que es la base de la ginecología y de la obstetricia moderna y que ha empujado al parto fisiológico y salvaje y al parto normal a los márgenes de la sociedad y que lo ha transformado en un tabú junto a tantas otras cosas que personifican el poder femenino, con la intención de mantener a las mujeres sumisas y de que le tengamos asco y miedo a nuestros cuerpos, a nuestra sexualidad, a nuestra sangre, a nuestra capacidad de traer vida, y que cedamos todo este poder a un hombre o a una autoridad o a una institución, cosas que nos pertenecen y cosas que nos dan muchísimo poder. Y aunque siempre ha habido mujeres y siempre las habrá que han ido en contra de la corriente y han dado a luz fuera del sistema, el resurgimiento generalizado del interés por el parto en casa que vemos hoy en día en el mundo eurocéntrico empezó realmente en los años 60 y 70, influido por más que nada el movimiento hippie y por parteras como Ina May Gaskin, por ejemplo, y sus contemporáneas, que aprendieron de la experiencia. Y quiero hablar sobre cómo el parto en casa
resurgió en el mundo eurocéntrico porque, aunque sí estamos en Latinoamérica y tenemos nuestra propia historia de partería a la que vamos a llegar en un momento, la visión de la partería que tenemos hoy en día en Latinoamérica y la visión de lo que es el parto en casa viene del mundo eurocéntrico, viene de Europa y Estados Unidos, porque, como todo lo demás, priorizamos esa visión eurocéntrica por sobre la nativa. Así que es por eso importante para mí hablarte un poco sobre la historia de la resurrección del parto en casa desde el punto eurocéntrico antes de hablar del parto en casa en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos aprendido en estos círculos de parto en casa a los que tú y yo pertenecemos está basado en parteras como Ina May Gaskin, que acabo de mencionar, o parteras de la comunidad hippie, que trajeron al parto en casa de nuevo a la sociedad. Pero desde mi punto de vista, las verdaderas guerreras de la partería tradicional y de los modos antiguos de nacer y de dar a luz fueron las parteras negras del sur de Estados Unidos, pues ellas lograron preservar muy valientemente su sabiduría milenaria a pesar de las terribles injusticias y de un esfuerzo concentrado por parte del poder blanco para erradicar su conocimiento, un esfuerzo que no se logró. Y mientras casi todo el mundo celebraba a parteras como Ina May Gaskin que hablaban sobre este tema, había cientos y miles de parteras afroamericanas que ya lo estaban haciendo y que ya lo estaban enseñando y que de hecho nunca dejaron de hacerlo. Pero obviamente por temas de racismo se escuchó a las parteras blancas muy por encima de las parteras afroamericanas. Y este es el momento para hablar sobre las parteras indígenas en todo el continente americano, desde el norte de Canadá hasta el norte de Sudamérica. Y lo que te voy a contar es una historia muy triste. La verdad de la partería prehispánica, de la partería nativoamericana, es que se perdió. El 99.9% de estos conocimientos se perdieron, pues las parteras nativas fueron las primeras en ser asesinadas, muchísimo antes del auge de la medicina moderna. De las primeras cosas que hicieron los españoles cuando llegaron al continente americano fue matar a todas las mujeres sabias y erradicar todos los conocimientos de medicina y de partería que existían. Una de las primeras órdenes que la Iglesia dio fue deshacerse de cualquier cosa que se relacionara a la salud y a la sexualidad de la mujer. Y entre esas cosas entraban el parto. Todas las mujeres sabias, todas las parteras, toda persona que supiera algo sobre el parto o sobre la salud o la sexualidad de la mujer fue asesinada y brutalmente asesinada. Cualquier códice que hablara sobre partería o sobre la salud de la mujer fue quemado. Y esta guerra contra las mujeres sabias y sobre todo contra las parteras duró cientos de años. Así que las parteras que sobrevivieron o que heredaron el don tuvieron que hacerlo con migajas de conocimiento, recolectando piezas rotas de información o de tradición, mezclándolas con una gran parte de conocimientos e ideas españolas sobre lo que era el parto, el embarazo y el posparto, creando una amalgama conjunta de conocimientos erróneos, porque los españoles traían conocimientos muy erróneos y tradiciones muy erróneas sobre el parto y sobre lo que había que hacer con una mujer embarazada y una mujer parturienta, y con pedazos de información incompletos, fuera de contexto, de las parteras tradicionales sabias de la antigüedad. Y es por eso que cuando nos referimos hoy en día a partería tradicional latinoamericana, desafortunadamente no nos estamos refiriendo a partería prehispánica, nos estamos refiriendo a eso, a un collage de tradiciones mezcladas, de prácticas recuperadas y modificadas y en algunos casos malinterpretadas. Porque además, partería prehispánica tampoco es sinónimo de partería
buena. Había muchísimas prácticas que eran bastante misóginas y también bastante intervencionistas. Así que la mezcla de esto con las tradiciones y prácticas españolas, que también eran bastante brutales, dio a luz a algo que hoy en día llamamos partería tradicional latinoamericana, pero no es lo que era y no es algo que deba idealizarse. Y yo sé que hay muchísimas excepciones y de nuevo estoy hablando de forma bastante generalizada. Yo sé que hay tribus y que hay comunidades que han logrado preservar su conocimiento intacto desde antes de que llegaran los españoles, pero son muy pocas. Yo puedo hablar sobre el mundo maya, por ejemplo, porque de aquí soy. Yo nací y crecí en el mundo maya. Y para darte un ejemplo de lo que he estado hablando, cuando los españoles llegaron a esta parte de América, encontraron 200.000 códices, códices de astronomía, de historia y muchos de medicina, muchísimos relacionados a la medicina de la mujer, a la salud de la mujer. Lo primero que hicieron fue quemar todos los códices que encontraron, y de los 200.000 códices que había, solamente 4 sobrevivieron, y ninguno de ellos habla sobre partería. Todos los códices de partería y medicina de la mujer se quemaron. Sobrevivieron códices que hablan de astronomía y de mitología y de historia, pero decenas de miles de códices sobre herbolaria, medicina tradicional, partería y salud de la mujer se quemaron. Y es por eso que cuando viajo a las distintas comunidades mayas a trabajar o a aprender de otras parteras, me encuentro con prácticas absolutamente brutales y asquerosas que son practicadas por las parteras tradicionales indígenas, como por ejemplo amarrar a las madres parturientas a postes en el techo durante todo el proceso de parto, o inmediatamente después de que salga bebé golpearles fuertemente en la espalda con un palo de escoba o una chancla para, entre comillas, que salga la placenta. O la tradición generalizada de que si la bebé nace niña, a la partera no se le paga nada, y de que si bebé nace niño, sí se le paga. Todas estas cosas son vistas como partería maya, pero no lo son. Son la sombra reconstruida y mutilada y modificada de lo que alguna vez fue. El Frankenstein de lo que alguna vez fue. Pero bueno, ahora que vimos un pequeño resumen sobre la trágica historia de lo que los españoles le hicieron a la partería en Latinoamérica, regresemos a la partería en el mundo eurocéntrico. ¿Por qué? Porque de nuevo de eso se basan nuestros conocimientos, incluso en Latinoamérica, sobre lo que es el parto en casa y nuestra visión sobre el parto natural. Porque de nuevo, ni siquiera en esto podemos priorizar nuestro conocimiento nativo, sino que nos anclamos en lo eurocéntrico, porque se nos ha enseñado que eso es lo correcto. Como en todos los otros aspectos de la historia de los países o de la cultura eurocéntrica, el racismo es parte importante y base de la misma, incluidas la historia de la obstetricia y de la ginecología, y sigue siéndolo hoy en día. Esa es la razón por la cual las mujeres negras e indígenas mueren 3 veces más, estadísticamente hablando, que las mujeres blancas a la hora de dar a luz. Y este racismo es parte también de la historia del renacimiento del parto en casa en la cultura eurocéntrica, de nuevo personificado por Ina May Gaskin, que fue considerada la reina del parto en casa cuando todas estas otras parteras afroamericanas ya estaban ahí, haciendo eso mismo y francamente mucho mejor. Pensemos, por ejemplo, en el libro de Spiritual Midwifery, Partería Espiritual, escrito por Ina May Gaskin, que es un clásico y me encanta. Pero en este libro descubrirás que el parto en casa en los años 70 implicaba en gran medida la importación de todo el modelo médico hospitalario a un entorno doméstico. Esto no era partería salvaje o partería auténtica o partería tradicional o partería ancestral. Era simplemente el modelo obstétrico moderno en el entorno casero.
Y claro, mucho más respetuoso y más bonito, etcétera, etcétera, pero lo mismo. Y esto prolifera hoy en día. Es muy común. La mayoría de parteras tiene como base estos conocimientos y estas ideas medicalizadas, obstétricas modernas sobre lo que es el embarazo y el parto. Así que lo que al principio parecía un renacimiento muy prometedor y emocionante de la partería en los años 70 y del parto en casa, se vio rápidamente obstaculizado por el empuje hacia el profesionalismo. Esta vez, en lugar de erradicar abiertamente a la partería, el sistema médico se apropió de ella y la absorbió. En lugar de nuevamente hacer una campaña sobre la partería satanizándola, el gobierno y el sistema médico decidieron cambiar por completo el significado de la palabra partera. Y ahora, hoy en día, la palabra partera es una palabra que le pertenece a los gobiernos. Y por ende ahora cada gobierno, con su propio sistema médico, dicta qué y cuáles son las condiciones y qué tipo de cualificaciones se exigen a las personas que quieren llamarse así. Como ya no nos podían quemar y matar, nos robaron la identidad y nos prohibieron ser lo que siempre hemos sido. Lo que el gobierno y el sistema obstétrico hicieron con la partería está muy alejado de lo que realmente es una partera, que es una mujer que se siente llamada por un profundo sentido de conexión con el proceso de parto y que tiene un fuerte amor y una fuerte devoción hacia las otras mujeres y hacia el ser mujer y que se siente inspirada para hacer este trabajo, así que busca una partera más grande que ella, quien la toma bajo su ala y le enseña hasta que finalmente le da su bendición para que esta mujer pase a ser elegida por las mujeres de su comunidad como una nueva mujer sabia para servir a sus hermanas durante los procesos de embarazo, parto y posparto. Desde la sabiduría, la hermandad y el misticismo, y no la legalidad y los protocolos y los miedos del sistema. Con el renacimiento de la partería en los años 70, el gobierno se apropió del término comadrona, matrona y partera y lo convirtió en profesional médico. Y a aquellas mujeres que se negaban y se niegan a capitular ante la regulación y que siguen luchando por conservar la esencia original de la partería y su independencia inherente, son menospreciadas y criminalizadas. Estrategia que ha tenido casi tanto éxito para quitarnos el poder como el quemarnos. Pero aquí seguimos y aquí seguiremos. Desde hace miles y miles de años y por el resto de tiempo que dure la humanidad. Aquí estaremos. Aquí estás tú y aquí estoy yo. A medida que la partería ha ido cambiando, también lo han hecho las expectativas de las mujeres que quieren contratar a parteras para estar en sus partos. Hasta hace unas pocas décadas, las mujeres que querían un parto en casa asistido por una partera solían tomar esa decisión porque querían asumir toda la responsabilidad de su experiencia de parto. Ahora que la obstetricia se ha convertido en parte del sistema médico, tener un parto en casa con partera se ha transformado en una elección que muchas mujeres hacen con el fin de pasar la responsabilidad de sus partos a la partera en lugar de un médico. Y lo que esto equivale en realidad es solamente una continuación del depositar nuestra confianza y nuestro poder a una autoridad externa, lo cual es el primer obstáculo para un parto fisiológico y placentero y un parto salvaje. Con frecuencia escucho a mujeres que contratan a parteras para estar presentes en sus partos con la intención de que estas mujeres garanticen un buen resultado de parto, porque tienen la creencia de que la partera, al poseer X o Y tipo de formación, equipos o experiencia u objetos, esto hará que el parto sea seguro, básicamente el equivalente a tener a un doctor o a un hospital a la mano. Pero esto es muy distinto a la filosofía del parto salvaje que yo te estoy enseñando.
Mi filosofía presupone que el parto es intrínsecamente seguro por diseño y que su seguridad se protege protegiendo ese diseño biológico, protegiendo la fisiología del parto, y que son las propias madres y solamente las madres las quienes tienen el monopolio absoluto de la autoridad de lo que sucede en el parto. Ellas deciden, ellas son responsables, ellas paren. Y si deciden o no tener a una mujer sabia a su lado, lo hacen desde el querer estar acompañadas por una hermana en este momento tan hermoso y no desde el miedo. Porque el parto no es algo a lo que tener miedo, es algo que celebrar. El movimiento del que tú y yo somos parte es una revolución por la justicia social. Es una revolución por la defensa del derecho inalienable de toda mujer a elegir dónde, cómo y con quién dará a luz, y cómo, dónde y con quién hará cualquier cosa relacionada a su cuerpo, sin restricciones. Luchamos por la libertad de todas las mujeres a ser respetadas en su momento más vulnerable y a que no se les despoje de su poder más grande. Tú, yo y todas las mujeres como nosotras defendemos la realidad, que es la de que cambiar cualquier cosa que se salga de lo normal y sencillo y fisiológico y biológico del parto, es decir, modificar el hogar, la familiaridad, la oscuridad, el calor, la intimidad, la libertad, la autonomía, la sexualidad y lo salvaje del parto, alterará y posiblemente pondrá en peligro a la mamá y a su bebé, porque sabotear la íntima danza del parto es sabotear la seguridad del mismo. Todo lo que se le añada a la estructura perfecta del parto aumentará la posibilidad de complicaciones. La tecnología y las instituciones y los aparatos y las medicinas no hacen que el parto sea seguro. La biología hace que el parto sea seguro. Todo lo necesario para dar a luz está dentro de nosotras. Las mujeres hacemos vida. Ese es nuestro poder. Y mujeres como nosotras no le tenemos miedo a este poder y no permitimos al patriarcado ni al sistema que nos implementen un miedo hacia nuestro cuerpo con el fin de controlarnos. Esta es nuestra lucha y aquí estamos. El parto está diseñado para ser la cúspide del poder de una mujer. Y sin embargo, el parto industrial niega por completo ese poder e insiste en que las mujeres somos débiles y defectuosas. Dar a luz representa los niveles máximos de oxitocina que una persona puede experimentar en su vida. El parto nos abre, es un momento de inmensa vulnerabilidad. Y esta es también una de las razones por las que las mujeres somos tan poderosas. Durante el embarazo estamos especialmente abiertas a absorber energía, mensajes y enseñanzas y a transformarnos en versiones muchísimo más grandiosas de nosotras mismas. No solamente en un sentido intelectual, sino en un nivel visceral y somático. Lamentablemente, desde el momento en el que una mujer embarazada pone pie en el hospital, el mensaje que se transmite una y otra vez es el de que ella es débil, de que es impotente, de que debe estar subordinada. Un mensaje de infantilización. El parto industrial está diseñado para crear consumidoras obedientes de por vida, consumidoras de la industria médica, de objetos de plástico, de artículos diseñados para mitigar momentáneamente sensaciones, para crear una dependencia a medicamentos y a doctores y a todo lo externo a una misma. Esto se hace a través de, en lugar de permitirle a la mujer experimentar su poder, se le anestesia, se le separa de sí misma para que despierte drogada, confundida, sin su bebé, bajo luces fluorescentes, esperando a que la enfermera o el doctor le diga qué es lo que está pasando y qué es lo que necesita hacer. La obstetricia
como profesión se basa en ese concepto fundamental de que nuestros cuerpos son defectuosos y que hay que arreglarlos y controlarlos. La obstetricia moderna se basa en el rechazo de las mujeres, la humillación de las mujeres, el robo de nuestra autoridad, se basa en la misoginia, en la destrucción de la verdadera partería como chamanismo, en la destrucción del matriarcado y en la insistencia de que los hombres pueden gestionar mejor el parto que la propia mujer que da a luz, porque la obstetricia es patriarcado. Es un sistema y una rama de la medicina creado por los hombres. Y es por eso que la obstetricia es la mayor falta de respeto a los cuerpos de las mujeres. Es la negación de nuestro poder y la negación de la pertenencia que tenemos por sobre nuestra propia carne. De principio a fin, la obstetricia es la historia de la violación, del abuso, de la tortura, del daño. J. Marion Sims es considerado el padre de la ginecología moderna, lo que es curioso porque él fue un sádico y cruel cirujano de mediados del siglo XIX, a quien, entre comillas, le debemos una gran cantidad de técnicas quirúrgicas que desafortunadamente aún utilizamos hoy en día. A él también le debemos, entre comillas, muchos instrumentos ginecológicos que utilizamos hoy en día durante el parto. J. Marion Sims, quien por cierto comentaba no tener ningún interés por su profesión ni por la salud de la mujer, más allá del dinero que hacía para poder ganarse la vida, era un hombre que realizaba atroces experimentos en mujeres y niñas negras que estaban esclavizadas, y también desafortunadamente experimentaba con los bebés de aquellas quienes estaban embarazadas. Experimentos como cortar parte de sus vulvas para volver a unirlas de modos extraños o violentas cesáreas. Todos sus experimentos se realizaban sin ningún tipo de anestesia y a la fuerza. Él compraba a mujeres negras o las pedía prestadas para hacer todo este tipo de torturas y atrocidades en el nombre de la medicina. Pero no es que la anestesia no existiera. Sí existía, y además había muchísimos doctores, colegas de él que le pedían que la utilizara. Pero J. Marion Sims respondía diciendo que solamente las personas blancas sentían dolor. Creencia que aún tiene eco en el modo en el que el sistema médico moderno trata a las personas de color, sobre todo a las mujeres de color. La inmensa mayoría de estas mujeres negras a manos de este psicópata morían en la mesa de operaciones que J. Marion improvisó en su jardín. Todas ellas lo hicieron sufriendo una terrible agonía, y aquellas que no morían durante los experimentos solían hacerlo en los días posteriores debido a infecciones y hemorragias. Una de ellas, desafortunadamente desconocemos su nombre, pero sabemos que tenía 19 años y que acababa de dar a luz, aunque no sabemos qué es lo que hizo él con su bebé. Ella tuvo la mala suerte de sobrevivir, por lo que J. Marion la utilizó en 3 otros experimentos hasta que su cuerpo no aguantó más. Sus colegas estaban fascinados con sus nuevas técnicas quirúrgicas y con los nuevos instrumentos de su autoría, como por ejemplo el espéculo, que se le ocurrió al abrir la vagina de una mujer esclavizada utilizando 2 cucharas de cocina. La comunidad médica estaba tan interesada en su trabajo que implementaron sus técnicas a gran escala, tanto en hospitales como en escuelas de medicina. Lo más aterrorizante es que las técnicas quirúrgicas de J. Marion han sufrido muy pocas actualizaciones y cambios desde su invención hace casi 200 años. En algunos casos incluso teniendo evidencia que la refuta, siguen siendo aún así práctica estándar de la mayoría de los doctores en la mayoría de los hospitales y universidades del mundo. Está de más decir que lo que él hacía era tortura y que aquellas técnicas que utilizamos aún hoy en día no tienen ningún respeto ni consideración por el cuerpo ni la mente de la mujer, ni mucho menos por la realidad de su fisiología y el verdadero funcionamiento de su biología. Y todo esto
se traduce a la obstetricia también, porque son hermanas. En los 50s y 60s los doctores recomendaban con toda tranquilidad un medicamento llamado talidomida como calmante de las náuseas durante el embarazo. Como consecuencia del consumo de este medicamento, cientos de miles de bebés en el mundo nacieron con diferentes severas malformaciones irreversibles, mientras que muchos otros murieron en el útero. Los doctores tardaron años en admitir su error, y lo peor es que este medicamento hubiera seguido usándose durante muchos años más si no hubiera sido por una doctora y activista llamada Frances Oldham Kelsley, quien realizó una fuerte campaña para retirarlo del mercado. De ese mismo modo hay un sinfín de maniobras y medicamentos y estudios y diversas prácticas que se les realizan a las mujeres embarazadas y que dañan la salud y el bienestar de tanto ellas como sus bebés, al tiempo que no prestan ni un solo beneficio a la salud de ninguno de ellos, como por ejemplo la oxitocina sintética, los forceps, el ultrasonido, el pedirles que den a luz acostadas, las inducciones, el 90% de las cesáreas, la evaluación del cérvix para determinar la dilatación, el uso de antibióticos profilácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos hemos ni siquiera puesto a hablar sobre la mutilación que existe en el mundo de la obstetricia, como lo es la episiotomía, la osadez de cortar el sagrado genital de una mujer sin beneficio alguno, afectando su sexualidad y su bienestar a largo plazo. O la sinfisiotomía, por ejemplo, otra brutal atrocidad. Y cabe destacar que para ninguna de estas intervenciones médicas hay suficiente evidencia científica real que valide su uso. Y por el contrario, hay evidencia de sobra que desacredita todas estas prácticas. ¿En qué momento y por qué dejamos el acto más natural de las mamíferas en manos de un sistema anticuado y patriarcal que le teme a nuestro cuerpo? Pero claro, comprendiendo el origen de la ginecología como rama médica, podemos comprender la tortura que es hoy en día la obstetricia. Una y otra vez históricamente los partos han sido arrebatados de las manos de las parteras mujeres por los doctores o autoridades hombres. Alrededor del mundo y por miles de años, el arte de la salud siempre recayó en manos de las mujeres. Y usualmente era una mujer anciana y sabia la principal curandera y partera de la tribu. En todas las sociedades antiguas, las mujeres solían parir solas o acompañadas por su madre, abuela, hermana, prima o amiga, y era solo en los raros casos en los que la presencia de la curandera era requerida cuando ella venía. Esto se mantuvo así por miles de años, hasta que las religiones monoteístas y patriarcales comenzaron a dominar el mundo, y fue entonces cuando ser una mujer que sabía sobre plantas o que poseía el don de curar era literalmente condenada a muerte. Y esa fue la primera gran cuchillada a las mujeres sabias y a las parteras del mundo, seguida por todas las otras cuchilladas que ya hemos visto a lo largo de este segmento. Sin embargo, las curanderas no han podido ser erradicadas y muchas mujeres lograron preservar los conocimientos y continuar sirviendo a sus comunidades como sanadoras y parteras. Hasta la última gran estocada que sucedió a finales del siglo XIX, cuando la medicina moderna agarró vuelo y se creó una inmensa propaganda contra las parteras, haciendo creer a la sociedad que estas mujeres eran brujas, ogresas y sucias paganas, mientras que los doctores eran los verdaderos expertos, como ya vimos al principio de esta clase. Juntas debemos luchar contra la idea popular de que en la antigüedad los partos eran más peligrosos, porque esta idea es una mentira aberrante. Repito, si en la antigüedad los partos hubieran sido tan peligrosos como nos lo han hecho creer, entonces las mujeres no hubieran tenido tantos partos como solían hacerlo. Hablemos, por ejemplo, sobre Valentina Vasiliev, quien hace más de 2 siglos tuvo 27 partos en casa, incluyendo 17 partos de gemelos, 7 partos de trillizos y 4
partos de cuatrillizos, casi todos estos partos sin parteras. Y así como Valentina, ha habido cientos de miles de millones de mujeres en la historia de la humanidad que han parido de 1000 formas distintas, 1000 variaciones de lo normal, de forma autogestionada y exitosa. Imagínate parir 4 veces cuatrillizos. Es posible y es seguro. La medicina moderna eurocentrista no hizo al parto más seguro, lo patologizó y lo encarceló. Y obviamente estoy muy a favor del uso de la medicina moderna en momentos adecuados y muy específicos. Y por encima de eso estoy aún más en favor del derecho de cada mujer a tomar decisiones realmente informadas. Por todo lo que hemos estado hablando, es muy importante que cuando acompañes a mujeres que por aparte estén teniendo otros tipos de acompañamiento, las invites a considerar la posibilidad de que su doctor o doctora o de que su otra partera medicalizada quizás no sean las personas adecuadas con las que hablar sobre el parto espontáneo, sobre el parto salvaje y fisiológico y dirigido por la madre. Los doctores y otros profesionales de la medicina y sobre todo de la medicina ginecobstétrica tienen sin duda buenas intenciones y la mayoría de ellos son buenas personas y su existencia y su asistencia son muy bienvenidas en esos raros casos en los que el parto se convierte en acontecimientos médicos. Pero el parto fisiológico no forma parte de su formación. La inmensa mayoría de los médicos, enfermeras y parteras medicalizadas y personal hospitalario no tienen ni la mínima experiencia con el parto espontáneo normal y el parto mamífero. Y francamente tienen un incentivo a varios niveles para perpetuar nuestra dependencia a su sistema. Y como mujer embarazada es importante recordar eso, como acompañante de parto es muy importante recordar esto, para no caer en las trampas y no caer en los miedos. El parto es una celebración familiar, es un florecimiento espiritual, es una función corporal sencilla. No prevemos que las cosas salgan mal en un parto del mismo modo en el que no prevemos que nos atropelle una motocicleta mientras vamos a pasear al parque. Aunque claro, siempre es una posibilidad. La pregunta pertinente y apremiante en torno al parto no es ¿y si algo sale mal?, sino ¿y si este parto es aún más emocionante y dichoso y sensacional de lo que puedo imaginar? La pregunta debería de ser ¿cómo voy a afrontar la expansión psíquica, espiritual y energética que este nacimiento podría traer a mí? Estos pensamientos son medicina poderosa. El parto nos cambia, siempre, y es una bendición que lo haga. El modelo médico se ha adoptado y arraigado con tanto éxito que el parto tecnocrático en cautiverio se considera estándar, inevitable y completamente normal. Y hemos olvidado nuestra historia. Pero quien olvida su historia está condenada a repetirla. Y es por eso que hoy te la comparto yo. Nuestro próximo ciclo de la Escuela para Parteras y Dulas Salvajes empieza este 8 de abril, un lunes mágico bajo la luna nueva y el eclipse. Durante 4 poderosos y transformadores meses nos sumergiremos en un círculo sagrado de mujeres, con 30 encuentros virtuales de Zoom y 30 clases pregrabadas, para un total de entre 135 y 165 horas de material educativo enriquecedor. Estas horas serán un viaje para adquirir todas las herramientas necesarias que nos permitan acompañar desde una perspectiva natural, salvaje y sorora todas las etapas desde la preconcepción, el embarazo, el parto y hasta el posparto y el primer año de mamá y bebé. Además nos brindará las herramientas para sanar nuestras heridas personales, librarnos de miedos, convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas
y crear un negocio exitoso. La Escuela para Parteras y Dulas Salvajes es más que un programa educativo. Es un círculo de hermanas que te acompañan para toda la vida. Además de las clases, tendrás acceso a material audiovisual, libros inspiradores, pláticas enriquecedoras que te ayudarán a conectarte con tu sabiduría interna y con otras mujeres que comparten tu camino. Una vez terminado el ciclo de esta escuela, tendrás acceso al grupo de WhatsApp de graduadas, donde compartimos saberes, nos aconsejamos y acompañamos mutuamente, y donde tenemos encuentros virtuales de luna llena gratuitos todos los meses de por vida. Esta no es solamente una escuela para parteras y dulas, es la revolución. Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, @partera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos 1 a 1, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.